En este video vamos a revisar, dar una introducción a las redes neuronales de convolución, que también las pueden encontrar en la literatura como ConvNet, de Convolutional Neural Network, o CNN, igual, por las siglas en inglés. Entonces, primero mencionaré algunas de las aplicaciones más relevantes, más utilizadas de la CNN, Convolutional Neural Networks, y la primera de ellas es la clasificación de imágenes. Ya hemos trabajado en el curso con clasificación, que es dada una entrada, un vector que tiene rasgos o características que definimos, nos va a indicar a cuál de las clases o etiquetas pertenece. Clasificación de imágenes es lo mismo, solo que ahora la entrada pues son imágenes. Bueno, por ejemplo, aquí en la imagen que estamos viendo, la imagen de entrada es la imagen de un mineral. Aquí se tiene la arquitectura común para una CNN, en donde se compone de capas convolucionales, capas de agrupamiento, capas totalmente conectadas, y finalmente la capa de salida que nos indicaría a qué clase corresponde la imagen que nosotros dimos como entrada. El siguiente es la detección de objetos, que identifica un objeto y su posición. Por ejemplo, aquí además de que me dice que sí hay un carro en la imagen, identifica todos los carros que hay y indica su posición con un recuadro amarillo en este caso. Para las personas lo hacen un recuadro rosa y así sucesivamente. Y también uno muy utilizado es el Neural Style Transfer, en el que se juntan un par de imágenes, una de contenido y otra de estilo. Aquí, por ejemplo, esta es una aplicación, GoArt, en la que nosotros podemos subir una imagen. Aquí yo subí la imagen de esta pirita, creo que es, sí, pirita, o amatista, no sé. Bueno, de este mineral. Y tenemos, esta sería mi imagen de contenido. Aquí tenemos varias imágenes de estilo. Nosotros podemos seleccionar. Yo seleccioné esta de acá y el resultado es esta imagen. Toma el contenido de la imagen que subimos y le da el estilo de la imagen que estamos seleccionando. Aquí les dejé el link de esta página en donde se recopilan muchos trabajos de inteligencia artificial y arte. En alguno de estos enlaces está la página que yo utilicé para generar esta parte de acá. Y bueno, como ya les había comentado, las CNN comúnmente se usan para imágenes, pero su uso no se restringe únicamente a imágenes. Ok. Y bueno, esas fueron algunas aplicaciones. Ahora la motivación de por qué surgieron y por qué es útil utilizar este tipo de arquitecturas. Pues bueno, supongamos que queremos construir una red neuronal como ya lo hemos hecho anteriormente, es decir, únicamente con capas totalmente conectadas o capas densas. Entonces, supongamos que tenemos que tenemos muestras que son imágenes, y estas muestras o imágenes tienen un tamaño de 32 por 32 por 3, es decir, tienen 32 canales de ancho, 32 canales de alto y 3 canales, que serían los 3 colores cuando está en RGB. Entonces, si nosotros conectamos eso con un solo nodo en la capa siguiente, pues vamos a ver cuántos pesos tendríamos. Tendríamos 32 por 32 por 3, es decir, 3072 pesos. Y recuerden, los pesos son los parámetros que hay que entrenar, además de los valles. Y bueno, 3072 para un solo nodo. Si pusiéramos 2 nodos, pues sería 3072 por 2. Si pusiéramos 10 nodos, sería 3072 por 10. Entonces vemos que dependiendo del número de nodos, pues esto va creciendo demasiado rápido. Incluso aunque tengamos pocos nodos, es demasiado la cantidad de parámetros que tendríamos que entrenar. Y bueno, con estas imágenes de baja resolución de 32 por 32, a lo mejor todavía se puede manejar. Pero si ponemos una imagen con mejor resolución de 200 por 200 por 3, pues ahora vemos que si conectamos esa imagen de 200 píxeles de ancho por 200 de alto por 3 canales, los RGB, tendríamos 120,000 pesos. Esto para un solo nodo. Si tuviéramos 2 nodos, pues ya es bastante más.
Entonces, toda esta conectividad de cada uno de los píxeles que me definen a la imagen en sus 3 canales, con cada uno de los nodos de las siguientes capas totalmente conectadas, haría que se produzcan sobreajustes o overfitting muy rápidamente. Y además de que necesitaríamos mayor recurso computacional para poder entrenar una red neuronal con miles o con millones de pesos. Es por eso que ahorita vamos a ver por qué las CNN nos ayudan a, digamos, ahorrar la cantidad de parámetros que tenemos que entrenar. Ahora, como ya había comentado, las CNN no solamente se utilizan para imágenes. En general nos permite que la entrada que le damos a la red sea de más de una dimensión. Si ustedes recuerdan, lo que metemos en las redes que hemos trabajado hasta ahora son simplemente vectores, en donde cada entrada del vector es un rasgo o característica que me está definiendo el problema. Entonces, lo que se hace en imágenes, más bien lo que se haría en imágenes si hacemos una red como la que hemos trabajado hasta ahora, es decir, totalmente conectada o fully connected, pues si tenemos esta imagen en RGB, pues sabemos que tenemos 3 canales, el rojo, el verde y el azul. Y bueno, cada uno de esos canales, en este caso sería de 32 por 32, 32 píxeles de ancho y 32 píxeles de alto. Aquí, bueno, esta es una imagen ilustrativa, entonces son de 5 por 5. Lo que tendríamos que hacer es vectorizar esa imagen, es decir, que todos los píxeles que la definen en los 3 canales se apilen en un solo vector. Por ejemplo, lo que se haría es primero apilar todos los valores o todos los píxeles del canal rojo, por ejemplo, este 5, 5, 5, 5, 5 son los que aparecen aquí. Nos vamos al siguiente renglón y sería 5, 0, 0, 0, 5 y así hasta terminar al último renglón que serían otros 5, 5. Ya que se apilaron todos los píxeles del canal rojo, vamos con el canal verde. De la misma manera, primer renglón, segundo renglón, hasta el último renglón y finalmente se concatena con el canal azul. Entonces, en lugar de tener una matriz de 32 por 32 por 3, ya solamente tenemos un vector de 32 por 32 por 3 entradas. Y esto ya sería lo que nosotros le daríamos como entrada a la red, un vector con 3072 entradas. Y bueno, esto ya posteriormente sería lo que se conecta a un nodo aquí, a otro nodo por acá, y entonces cada conexión pues tiene un peso de por medio y es por eso que los pesos crecen rápidamente cuando usamos redes neuronales convencionales. Ok, entonces como ya lo dije, con una CNN podemos tener entradas en más dimensiones, por ejemplo, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Y bueno, principalmente una CNN se compone de 3 tipos de capas, la capa convolucional, la capa de agrupación y la capa totalmente conectada. La capa totalmente conectada es la que ya hemos utilizado, en donde simplemente tenemos nodos y los nodos de una capa se conectan con todos los nodos de la siguiente capa. Ahora vamos a revisar estos otros 2 tipos de capas. Ok, entonces comenzamos con la capa convolucional. En la capa convolucional usamos una serie de filtros o kernels para extraer características de nuestros datos de entrada. Entonces, ya habíamos explicado la convolución, pero lo vamos a retomar. La convolución toma el arreglo de entrada. Recuerden que no necesariamente es una imagen, simplemente es un arreglo que tiene más de una dimensión. Entonces, aquí tengo un arreglo de 5 por 5. Esta es mi entrada. Este es un filtro que se definió. Este filtro es de 3 por 3. Y aquí hasta la derecha, pues vamos a tener el resultado. Lo que se hace para aplicar la convolución es que el filtro o el kernel se superpone en nuestro arreglo de entrada y se va a ir recorriendo hacia la derecha y hacia abajo, comenzando desde la esquina superior izquierda. Entonces, los números que definen al filtro y los números que definen a mi imagen, cuando se superponen, lo que se hace es hacer una multiplicación y posteriormente se suman esos resultados para generar este primer valor. A ver, voy a hacer esto más pequeño para que quepa. Ok. Entonces, por ejemplo, comenzamos aquí en la esquina superior derecha
izquierda, perdón, tengo un -1 en la esquina superior izquierda de mi filtro, se multiplica con ese 0 y es el primer producto que tenemos aquí. El segundo valor que define mi filtro es este -2, que se empata con este 0 que tenemos aquí, y es el segundo producto que tenemos acá. Después tenemos otro -1 que se empalma con este 75 y es este producto que tenemos acá. Hacemos lo mismo con el segundo renglón de nuestro filtro, que son puros 0, 0, 0, que se empalman con este 0, 75 y 80. Entonces tenemos esta parte de acá, 0 por 0, 75 por 0 y 80 por 0. Y finalmente tenemos un 1, 2, 1, que se empalma con este 0, 75 y 80. Y de nuevo aquí tenemos los productos correspondientes. Ahora todos esos productos se suman y me dan como resultado 155, que es el primer valor que se tiene en el arreglo resultante. Posteriormente el filtro se recorre un lugar a la derecha, se hace el mismo procedimiento y ese resultado me da 85. Y así se va a ir recorriendo el filtro hasta llegar a la esquina superior derecha. Una vez que llega a la esquina superior derecha, vuelve a comenzar en la izquierda, pero se baja un lugar. Y entonces así es como se construye el arreglo resultante. Ustedes pueden comprobar haciendo la operación de esta convolución. Y bueno, como ya comentamos, los filtros o los kernels lo que hacen es extraer características de los datos de entrada. Aquí poner números pues se ve todo muy abstracto, entonces por eso es que con imágenes es muy sencillo de ver. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este arreglo de entrada, que es de 6 por 6, este filtro, que es de 3 por 3, y el resultado va a ser de 4 por 4. Si nosotros suponemos bueno, no suponemos, así es, los valores más altos o más cercanos a 255 tienen mayor intensidad y por tanto están más cercanos al blanco, y los valores más cercanos a 0 o más negativos pues tienen menos intensidad y son más cercanos a los tonos grises y, bueno, y negro. Entonces aquí no estoy usando la escala de 0 a 255, esto nada más es un ejemplo, pero 0 se representa con este color gris y 10 se representa con este pues blanco, ¿no? Aquí en mi filtro tengo valores de 1, 0 y -1. Recuerden, los más negativos pues son más cercanos al negro y los más positivos son más cercanos al blanco. Entonces tendríamos estas tonalidades: gris, gris más oscuro y negro, por el valor de intensidad que tiene cada píxel. Y si ustedes aplican esta convolución, el resultado que tenemos es el que se tiene en la parte derecha, e interpretando como lo estamos haciendo en estas tonalidades, vemos que se realza esta parte central porque es la que tiene mayor intensidad. Entonces, este filtro en particular, así con estos valores aquí definidos, lo que hace es identificar líneas verticales. Es decir, si esto fuera una imagen, pues nosotros aquí podríamos identificar una línea vertical porque simplemente es el paso de un color claro a oscuro. Entonces aquí tenemos una línea vertical que al aplicar este filtro se está realzando. Entonces por eso este filtro lo que hace es, digamos, encontrar o realzar líneas verticales. Entonces ustedes pueden hacer aquí las cuentas para que vean que así sale. Y bueno, por supuesto hay filtros más complejos que extraen ciertas características más complejas, no solamente líneas verticales o horizontales. Ok. Y bueno, algo muy interesante sobre las redes neuronales de convolución es que nosotros no tenemos que definir estos valores del filtro, sino que la red los va a tratar como los parámetros, específicamente como los pesos, y por tanto es algo que se va a aprender en el entrenamiento. Aquí pues ya dijimos, este filtro en particular detecta líneas verticales, pero nosotros no tenemos que saber qué filtro detecta ojos, por ejemplo. Simplemente la red va a ir aprendiendo. Ok, ahora el padding. Ahorita vamos a ver qué es el padding. Bueno, esto es una modificación que se aplica comúnmente a el arreglo de entrada antes de aplicar la convolución. Entonces, aquí nada más, si tenemos un arreglo de entrada de tamaño n por n y un filtro de f por f y se aplica la convolución,
pues el arreglo resultante va a tener un tamaño de n-f+1 por n-f+1. Entonces, cuando nosotros aplicamos la convolución, podemos observar que el resultado tiene dimensiones más pequeñas. Entonces, pues tenemos que aplicar convoluciones finitas porque si no nos acabamos el espacio, digamos. Y otra observación es que los lugares o píxeles o los valores que están en los extremos de nuestro arreglo se usan menos veces que los que están más al centro. Porque recuerden, la convolución pues, define un filtro y este filtro se va recorriendo, pero por ejemplo, en esta esquina superior izquierda solamente se superpone una vez, mientras que en esta otro recuadrito que estoy aquí señalando con el mouse, lo hace al menos 2 veces. Entonces, conforme se va haciendo más al centro, se utiliza más veces y las orillas se utilizan menos veces. Entonces, es una forma de verlo que se está perdiendo información de los extremos. Entonces, es por eso que surge esta operación del padding o este procedimiento que consiste en agregar o rellenar una columna o una fila más, dependiendo de si estamos en el vertical o en horizontal, y muchas veces esto se agrega con ceros para no meter ruido, simplemente son los bordes que no van a tener información sobre la imagen o sobre el arreglo real, que es este que está aquí adentro. Entonces, como aquí ya estamos metiendo un padding de 1, ahora el tamaño del arreglo de entrada es de n+2p por n+2p. Es 2 veces p porque se agrega tanto a la izquierda como a la derecha y tanto arriba como abajo según sea el caso. Y bueno, se calcula de la misma manera el arreglo resultante simplemente considerando este nuevo tamaño. Entonces será el tamaño del arreglo inicial menos el tamaño del filtro más 1. Y en la práctica van a encontrar que hay dos tipos de padding. El padding tipo valid, que simplemente es no apliques padding, y el padding tipo same, que lo que va a hacer es que el arreglo resultante tenga el mismo tamaño que el arreglo de entrada sin haberle aplicado el padding. Entonces, como ya vimos, para sacar el tamaño resultante del arreglo es con esta formulita, n+2p menos f más 1. Entonces queremos que sea igual a la n, es decir, al tamaño inicial del arreglo de entrada. Y despejando p nos queda que sería un padding de f menos 1 sobre 2. Y si recuerdan, el doctor en clase había comentado que el filtro comúnmente se usa de 3×3, de 5×5, de 7×7, es decir, de un número impar. Y pues aquí hay una de las razones de por qué se usa impar, para que esta diferencia de f-1 sea par y entonces sea divisible por 2 y el padding sea un número entero. Pero bueno, solo recuerden que básicamente hay dos tipos de padding: valid, que es no aplicar padding, y padding tipo same, que es hacer un padding de tal manera que la entrada y la salida tengan el mismo tamaño. Ok. Y bueno, aquí tenemos otro parámetro que es el stride o el paso, y pues nos va a definir el paso con el que nosotros vamos a ir recorriendo nuestro filtro. Por defecto se va recorriendo lugar por lugar, pero nosotros podemos indicarle de qué tamaño de el paso. Aquí, por ejemplo, si damos un stride de 2, pues el filtro inicialmente se coloca aquí en esta parte que está coloreada con una línea azul, esta parte que es de 3×3. Cuando ya hace la operación de los respectivos productos y la suma, obtenemos este valor de la esquina superior izquierda. Y posteriormente, como tenemos un paso de 2, se va a recorrer este filtro a la derecha 2 lugares. Entonces ahora se pone en este espacio que está con una línea roja, hace producto, suma y obtenemos este valor de acá. Y se vuelve a recorrer 2 lugares hacia la derecha y así sucesivamente. Ya que llegó a la esquina superior derecha, pues ahora se regresa a la izquierda, pero baja 2 lugares. Entonces se queda en esta línea rosa y se obtiene este siguiente valor y así sucesivamente. Ok,
Aquí no le hagan caso a la imagen, a cómo se calcula el resultado perdón, el tamaño del arreglo resultante, está mal, pero aquí ya se los escribo bien. Cuando usamos un stride diferente de 1, pues entonces se usa la función piso de n más 2p menos f sobre s, que es el stride, todo eso más 1. Ok. Y bueno, hasta aquí vemos que tenemos ya varios hiperparámetros para usar en las redes neuronales de convolución. Recuerden que diferenciamos parámetros e hiperparámetros. Parámetros son los valores que la red tiene que encontrar, es decir, los pesos y los bayas, mientras que los hiperparámetros son valores que nosotros fijamos y que nosotros podemos cambiar y que justo es lo que vamos a estar cambiando hasta que encontremos una red que mejor se ajuste a nuestros datos. Entonces aquí como hiperparámetros pues tenemos el tamaño del filtro, el tamaño del padding, el tamaño del paso y bueno, hasta ahorita solo esos. Ok. Ahora habíamos comentado que la convolución se puede aplicar a arreglos de más de una dimensión. Vamos a ver cómo sería en 3 dimensiones. Entonces, supongamos que tenemos imágenes a color, es decir, que tengan los canales R, G y B. Y para aplicar en este caso un filtro y hacer la convolución, tenemos que tener un filtro que tenga el mismo número de canales. Es decir, si mi imagen tiene 3 canales, el R, el G y el B, pues mi filtro también va a tener 3 canales. Entonces aquí esta imagen o este arreglo es de tamaño 6 por 6 por 3, en donde 6 es el ancho, 6 es el alto y este 3 es la profundidad. Y el tamaño de mi filtro es de 3 por 3 por 3. Aquí es importante que siempre la profundidad del arreglo de entrada y del filtro sean iguales. Es decir, en este caso aquí es 3 y por tanto el filtro debe de tener también 3. Y se hace de manera similar a lo que ya habíamos visto. Tendremos aquí como un cubito, que es el que se está representando aquí, entonces se superpone. Y de la misma manera, los valores superpuestos se van a multiplicar y después todos esos valores se van a sumar, quedando solamente un único valor. Entonces, es por eso que el resultado ya nos vuelve a quedar con una profundidad de 1. Entonces, simplemente ahora es un cubo, el filtro que se va a ir recorriendo y se va recorriendo y solamente nos genera un arreglo de profundidad 1. Este 4x4 pues se calcula como ya habíamos visto aquí, con este n más 2p menos f sobre s más 1. Ok. Aquí, por ejemplo, si nosotros estuviéramos interesados en extraer las líneas verticales rojas de una imagen, pues el canal tridimensional que nosotros tendríamos que usar estaría definido como en esta imagen. Este es el filtro que ya habíamos visto arriba, que era para detectar líneas verticales, y solamente lo definimos para el canal rojo, mientras que para el canal verde y el azul son todos 0, porque lo que nosotros queremos detectar pues son líneas rojas verticales. Y podemos aplicar más de una convolución a la vez, es decir, no tenemos que ir filtro por filtro, sino que podemos definir un montón de filtros y aplicarlos de una sola vez. Entonces aquí tengo mi entrada de 6 por 6 por 3, tengo dos filtros de 3 por 3 por 3, ambos tienen que tener el mismo número de canales correspondiente al número de canales que el input, y por cada convolución con cada filtro pues nos genera un arreglo de 4 por 4 que al apilarlos nos da un arreglo de 4 por 4 por 2. Es decir, la profundidad del arreglo de salida o del arreglo resultante va a corresponder al número de filtros que nosotros aplicamos. O sea, aquí aplicamos 2 filtros, por tanto, la profundidad es de 2. Si aplicáramos 10 filtros, la profundidad es de 10 y así sucesivamente. Ok, y aquí lo tienen. Ok. Ahora, si recordamos lo que se hace con las redes neuronales convencionales, es decir, las que hemos estado utilizando, las normales, totalmente conectadas, pues recordamos que para calcular el resultado primero se hace la combinación lineal entre capas consecutivas, en donde este A0 representa los rasgos de entrada,
Este W1 pues es mi matriz de pesos en la primera capa oculta y este B1 pues también es mi vector de vallas en la primera capa oculta. Entonces primero se hace una combinación lineal y nos genera a Z y posteriormente aplicamos nuestra función de activación a esa combinación lineal. Y esto se va haciendo por pares de capas consecutivas. Entonces en la red neuronal convolucional pues es lo mismo, solo que ahora los valores que están definiendo al filtro o al kernel juegan el papel de los pesos. Entonces mi entrada, mi arreglo de entrada, juega el papel de A0 o de X, que simplemente es nuestro vector de características o nuestro vector de rasgos. Estos filtros juegan el papel de los pesos y posteriormente el resultado de aplicar la convolución es aplicar una función de activación a la convolución más el bias que se vaya a aplicar ahí. Y por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, los parámetros a entrenar, es decir, entre pesos y vallas, es de 2 por 3 por 3 por 3 más 1. Esto porque estamos aplicando filtros de tamaño 3 por 3 por 3 y este más 1 es el bias y como estamos aplicando dos filtros, es por eso que todo este resultado nos estaría indicando el número de parámetros que nosotros estamos entrenando. Que vemos que se reduce muchísimo que el hecho de simplemente conectar mi imagen con un solo nodo de una capa totalmente conectada. Entonces aquí como ejercicio, si aplicamos 10 filtros en lugar de 2, ¿cuántos parámetros entre pesos y vallas tendríamos en esa capa? Y bueno, aquí un ejemplo de la aplicación de filtros. Para eso vamos a usar SciPy. Entonces van a importar SciPy, van a importar NumPy. Aquí, directo desde SciPy, tenemos una imagen de muestra. Aquí tenemos esta imagen, bastante útil para ver, por ejemplo, filtros que detecten líneas verticales. Entonces aquí primero hago una copia de la imagen y aquí ya puedo aplicar filtros. Aquí tengo varios filtros definidos, solamente está descomentado este porque es el que quiero utilizar. Aquí aplico mi filtro, haciendo toda la convolución como ya se definió. Y bueno, ahí está el resultado. No me acuerdo bien para qué es este filtro. Puede ser que sea para detectar líneas verticales, aunque creo que más bien serían diagonales porque se realzan bastante más las diagonales que verticales. Entonces ustedes pueden aplicar otro filtro comentando y descomentando por ejemplo, y volver a correr las capas y ver cómo cambia la imagen. Y ustedes pueden buscar en internet filtros específicos y aplicarlos como prueba. Aquí yo creería que aquí sí se resaltan un poquito más las líneas más cercanas a las verticales. Pero bueno, entonces como ejercicio apliquen ustedes algún otro filtro a la imagen anterior o pueden ustedes cargar cualquier imagen. Y bueno, hasta aquí lo relativo a las capas convolucionales. Ahora vamos con las capas de agrupamiento. Bueno, para reducir las dimensiones de la entrada o de la entrada una vez después de que aplicamos la convolución, usamos este tipo de capa, pooling layer o capa de agrupamiento. Se tienen dos tipos, promedio o máximo, y lo que se hace es que se define un tamaño de arreglo, por ejemplo aquí de 2 por 2, que también se va a ir recorriendo sobre el input que nosotros le demos y lo que va a hacer es obtener el promedio de esos 4 valores en este ejemplo o el máximo, dependiendo del tipo de operación que estemos nosotros realizando. Aquí, por ejemplo, se está haciendo un max pool, entonces toma el máximo de estos 4, de estos 4 valores, perdón, que es 8, y se queda en la salida. Después de los siguientes 4 valores, el máximo que es 6, se queda en el resultado. Después de estos 4 valores, que el máximo es 9, y se queda en el resultado, y así para el último recuadro. Aquí vemos que el tamaño que se está recorriendo es de 2 por 2, y también tiene un paso de 2, porque no se está recorriendo cada lugar, sino cada 2 lugares.
Y bueno, algo particular de las capas de tipo agrupamiento es que aquí no hay ningún parámetro que entrenar. Solamente tenemos hiperparámetros, que es de nuevo de qué tamaño vamos a definir el arreglo que se va a ir recorriendo, de qué tamaño va a ser el paso y nada más. Ok. Y finalmente la capa totalmente conectada, que es la que ya hemos trabajado hasta ahora, que simplemente es un conjunto de nodos en donde cada nodo se conecta con cada nodo de la siguiente capa. Entonces ya aquí finalmente vemos una representación de las redes neuronales de convolución, en donde tenemos una entrada que ya no solamente es un vector de una dimensión, sino que puede ser un arreglo de 3 dimensiones, en este caso 32 por 32 por 3, este es mi input, que puede ser una imagen o puede ser cualquier otro arreglo de más de una dimensión. Después se aplican capas convolucionales, capas de agrupamiento o pooling layer. Casi siempre se aplican así, convolucional y de agrupamiento, convolucional y de agrupamiento, pero no es regla. Pueden aplicar primero varias convoluciones, luego varias de pooling layer y así. Y finalmente se conectan con las capas totalmente conectadas. Antes de aplicar con una capa totalmente conectada, tenemos que hacer el flatten del que ya hemos hablado. Es decir, si esto se tratara de la imagen de entrada, pues primero coloco en un solo vector todos los píxeles o valores que la definen. Entonces, una vez que ya se hace este flatten, pues ya se puede conectar con capas totalmente conectadas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la entrada, tenemos una primer capa compuesta de una convolución y un agrupamiento, una segunda capa compuesta de otra convolución y otro agrupamiento, y finalmente la capa 3 con una capa totalmente conectada. Entonces aquí hay que notar que las capas pooling layer no cuentan tal cual como capas, simplemente es una operación que hacemos entre los arreglos para disminuir las dimensiones. Entonces es por eso que esta combinación de esta convolución y este pooling layer simplemente es una sola capa en lugar de dos. Lo mismo aquí y bueno, esta es mi capa totalmente conectada. Y bueno, aquí tienen un ejercicio que es completar la siguiente tabla, en donde tienen básicamente lo que nos aparece cuando hacemos el summary, el atributo summary con Keras, en donde en la primera columna tienen el tipo de capa, aquí tienen un input, una convolución, un agrupamiento, etc. Las dimensiones de esa capa, al final cuántas entradas tienen y los parámetros que se entrenan ahí. Bueno, los parámetros en general. Entonces ustedes tienen que completar, ya sea que lo hagan con las formulitas que aquí les dimos, de cómo se va calculando las dimensiones resultantes cuando aplicamos convolución o cuando aplicamos pooling layer, o también pueden hacer el ejercicio de crear una red neuronal con estas características y hacer el atributo summary y pues ya tendrían cómo rellenar todo esto de acá. Y bueno, aquí lo dejamos con redes neuronales convolucionales.